Vamos a pasar a hablar un poco de los componentes químicos de esta membrana. Prácticamente esta membrana está formada de tres componentes que son los lípidos. En términos vulgares le podemos llamar las grasas, las proteínas y también los carbohidratos, vulgarmente conocidos como azúcares. Tres componentes químicos, vuelvo a repetir, lípidos, proteínas y carbohidratos. Vamos a hablar un poco de la capa de lípidos y cuál es su función. Constituye la estructura fundamental de toda membrana biológica porque ella es la que da ese soporte físico y constituye la barrera de permeabilidad. Entonces, en realidad, la capa de lípidos es como si volvemos a hacer la referencia con la muralla. Entonces, la capa de lípidos es en realidad la muralla, ¿sí? Ella es la que va a dar esa forma que tiene la membrana plasmática. Todo lo que sea en cuanto a lo físico se refiere a la capa de lípidos. Por eso es que la capa de lípidos es más permeable a componentes lípidos. Por ejemplo, si pasa una molécula que es apolar, sería más fácil para ella atravesar esa membrana que un componente polar. La capa de lípidos está compuesta por estos tipos de lípidos. Solamente voy a hablar de los tipos de lípidos. Más adelante nosotros vamos a saber qué significan estos. Pero los tipos de lípidos que forman la capa de lípidos serían los fosfolípidos, el colesterol presente en células animales y también en el ser humano, y los glicolípidos. Son tres. ¿Qué tienen en común estos lípidos para que puedan entrar, ser componentes de la membrana? Es que estos lípidos tienen que ser anfipáticos. ¿Qué significa anfipáticos? Que estas moléculas tienen la particularidad de tener una parte de su estructura que sea hidrofílica, o sea, que es afín o soluble en agua. Por eso se le dice que tiene una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica. ¿Qué significa hidrofóbica? Que es afín a componentes apolares o no solubles en agua. No solubles en agua, soluble en agua. La cabeza que es hidrofílica tiene que ser soluble en agua y la cola que es hidrofóbica tiene que ser insoluble en agua. Entonces, esta es la característica que tiene que tener un lípido de membrana. Hay muchos tipos de lípidos en la naturaleza, pero los que tienen que integrar la membrana sí o sí tienen que tener esta característica de ser anfipáticos. Es por eso que los fosfolípidos, el colesterol y los glicolípidos son anfipáticos. Si ustedes miran esta estructura, la cabeza y las colas, podemos notar cómo ellos se van organizando, ¿verdad? Entonces acá tenemos la cabeza y estas serían las colas, ¿verdad? Las cabezas y las colas, así se van organizando, no es que está todo desordenado dentro de la membrana. ¿Para qué hacen esto? Para que, acuérdense que una de las características de la membrana era que tenía que tener una doble capa de lípidos. Entonces, se organizan de esta manera. Las colas tienen que estar enfrentadas y las cabezas mirando una hacia el medio extracelular y la otra fila de cabezas mirando hacia el medio intracelular. Entonces, si tienen las colas enfrentadas, significa que el interior de la membrana es altamente hidrofóbico. O sea que en el interior de la membrana
prácticamente las moléculas que son polares van a ser muy difíciles que atraviesen las membranas. En cambio, las cabezas hacen contacto con los medios que están hacia afuera o hacia adentro de la célula, porque las cabezas eran afín al agua. Bueno, en cuanto al colesterol, es una molécula muy importante dentro de la membrana plasmática porque ella interviene en la fluidez en la membrana. Podemos tener dos tipos de consistencia en cuanto a la membrana. Podemos tener una membrana que sea muy fluida. Si es muy fluida significa que tiene una consistencia aceitosa, o podemos tener una membrana que sea muy viscosa, o sea que va a ser una membrana más dura. Y una de las características de la membrana es que sea semifluida, o sea que tenemos que llegar a un punto de equilibrio entre esta fluidez y esta viscosidad. Si la membrana es muy fluida como esta, entonces el colesterol va a intervenir ahí y va a rellenar los espacios dejados por las colas. Entonces, ¿por qué tiene que tener esta consistencia? Acuérdense que la membrana es la que da la forma a la célula también. Ella es la muralla, ¿verdad? Entonces esa muralla no puede ser tan fluida así como el agua, porque si no, no iba a poder formar esa estructura. Entonces y tampoco no puede ser tan dura, porque si no, no va a poder dejar entrar ni sacar materiales dentro de la célula. Acá muestra un ejemplo cómo el colesterol entra a rellenar esos espacios dejados si la membrana es muy fluida. Entonces tenemos que tener un punto intermedio en esa fluidez. Acá me dice, la fluidez es modulada por la inclusión del colesterol. Ella tiene dos funciones el colesterol. Rellena los espacios que separa a las moléculas fosfolípidos vecinos, y mediante esto el colesterol endurece la bicapa y la torna más rígida y menos permeable, porque tampoco podemos dejar que ella deje pasar cualquier material al interior de la célula, ¿verdad? Entonces ahí vemos esa función de barrera semipermeable y también de soporte mecánico.